garantiza que se respete el derecho de autor. Es una forma de dar el crédito de la contribución propia y de otros en la realización de un trabajo. Existen una serie de normas ofrecidas por diferentes instituciones que dan parámetros para la citación y referencia de obras. Entre las más conocidas se encuentran las normas APA de la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenidos, estilo, edición, citación, presentación de tablas y figuras, entre otros. Las normas APA están concebidas para la presentación de un artículo científico, de manera que deben adaptar con los mínimos cambios necesarios para la presentación de un texto como ensayo o tesis de grado. A continuación se presentarán las consideraciones más relevantes de la sexta edición de las normas APA 2010. Al momento de insertar una tabla en el documento, hay que tener en cuenta las características que deben tener los elementos de esta. El número de tabla. Este es el primer elemento visible de la tabla. Comienza en mayúscula y termina con el número de la tabla. Nombre de la tabla. Es el título de la tabla. Debe ser corto, simple y descriptivo. Se escribe en cursiva. Tabla y contenido. La tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describe los datos. Nota de la tabla. La nota va después de la línea inferior. Y por último, la referencia de tabla, donde si la tabla se tomó de otra publicación, en la nota de la tabla debe ser agregada el autor original. Al momento de insertar una figura en el documento hay que tener en cuenta las características que deben tener los elementos de esta. Figura es lo primero que debe visualizarse. Al tamaño no debe superar los márgenes del documento. Nota de la figura. Debe comenzar con el número de la figura. Por ejemplo, figura 1, esta palabrita va en cursiva. Luego, seguido de la descripción de la figura. Debemos tomar en cuenta que el tipo de letra va a ser siempre Times New Roman. Referencia de la figura. Si la figura fue tomada de otro lugar en la nota de la figura, se debe agregar la información de dónde fue tomada. La cita. La cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en sus trabajos. Es una forma de mencionar rápidamente el autor de donde han sido obtenidas una idea. Existen 2 tipos de citas: cita directa, o también conocida como cita textual, o la cita indirecta, también conocida como cita de parafraseo. La cita directa es una cita textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazarán con puntos suspensivos, mientras que la cita indirecta se utilizan las ideas de un autor, pero en las palabras propias del escritor. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. La palabra o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual el texto es extraído. El formato de la cita variará según el énfasis, en el autor o en el texto. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmerso en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Una vez identificado el texto que vamos a citar, se procede a escribir primero el autor del mismo y el año de publicación. Entre comillas se añade la cita y finaliza con un punto. Cabe mencionar que para que la cita tenga validez, se debe transcribir y no copiarla y pegarla del documento usado. Para agregar esta cita a la lista de referencias, seleccionamos esta opción del menú principal. Se busca el tipo de documento usado y llenamos los campos bibliográficos. Transcribimos la cita deseada entre comillas. Añadimos la misma a la lista de referencias de la siguiente forma. Buscamos el tipo de documento al que pertenece. Se ingresan los datos de los autores, el título del documento, el nombre de la revista y demás campos bibliográficos. Podemos ampliar el menú para agregar datos importantes. Una vez agregada la cita, procedemos a seleccionar la opción Insertar cita y finalizamos con un punto. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva.
Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recordar que las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que el caso anterior. En la cita textual de más de 40 palabras basadas en el autor, se inicia mencionando al autor y el año de publicación. El texto citado se debe escribir de inicio a fin con una sangría francesa. Luego un punto y el número de páginas si contamos con este dato. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Luego de identificar y analizar el texto que se va a citar, se escribe el dato del autor y año de publicación, el texto parafraseado y un punto. Al igual que la cita de parafraseo basada en el autor, primero se debe identificar y analizar el texto, con la diferencia que los datos del o los autores y año de publicación se ubican al final del párrafo parafraseado, finalizando con un punto. Cuando dos autores, sus apellidos van separados por Y y se publica en inglés por ampersand. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Muchas veces existe confusión entre la bibliografía y las referencias, al punto que algunas personas consideran que son lo mismo, sin embargo, son diferentes. Las referencias hacen alusión únicamente a las fuentes que se utilizaron de apoyo para sustentar los argumentos dentro de nuestro texto mencionado o documento construido. Mientras que la bibliografía es la lista de todas las fuentes que sirvieron de fundamento para el trabajo, tanto las que fueron citadas como las que no. Es decir, a diferencia de las referencias, acá deben listarse todas las fuentes o autores consultados, incluso aquellos que no parezcan citadas dentro del documento. Por ejemplo, en la bibliografía pueden aparecer 50 fuentes listadas, aunque dentro del trabajo solo hayan sido citadas 10. Se escribe los apellidos de los autores seguido de las iniciales de sus nombres. Entre paréntesis se ubica el año de publicación, luego el título, el lugar y la editorial. La diferencia entre la bibliografía de un autor y la de dos autores es que los apellidos de ambos autores o más van separados por la letra Y cuando es una publicación en inglés se escribe el signo ampersand. Las formas bibliográficas antes mencionadas se pueden utilizar para fuentes comunes como libros y artículos de revistas obtenidos de forma física. Mientras que en los obtenidos de la web podemos añadir la dirección URL para libros y en los artículos de revista agregamos el número de volumen, el número de edición, número de páginas, el número estándar de la revista que es el código ISSN y el URL o dirección web de la página solicitada.